Muy buenas noches, estamos en vivo por el 6. La idea, como siempre decimos, es proponer un espacio para charlar, para conversar de nuestros temas aquí en De la A a la Z. Tenemos un programa muy variado, vamos a estar cerrándolo hablando de temas vinculados a Dina Huapi, vamos a estar hablando del tema COVID-19 también en el centro del programa con una de las personalidades que tiene la medicina en el ámbito local, así que vamos a estar seguramente ampliando detalles en estos términos, y vamos a comenzar con un tema de muchísima actualidad, que tiene como varios puntos calientes por estas horas, que es el tema de las ocupaciones y las presentaciones judiciales que se han hecho en este sentido. Así que de eso vamos a estar hablando. Les recordamos que nos puede seguir, aparte de En Vivo por el 6, en la plataforma digital Bariloche 2000. Estamos allí vía streaming, Facebook el 6 Bariloche, YouTube el 6 Bariloche e Instagram el 6 Bariloche OK. Allí nos puede estar acompañando en el marco de esta nueva jornada de trabajo. Vamos a tener dos invitados en el primero de los bloques, uno en piso y el otro a distancia. Saludamos primero a quien está con nosotros, doctor Ernesto Saavedra. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias, buenas noches a la audiencia. Bueno, un gusto tenerlo aquí, Saavedra, y bueno, un tema que lo ha tenido trabajando en varias áreas, en varios puntos, especialmente en las últimas horas en lo que tiene que ver con Cuesta del Ternero. Sí, a partir del día jueves pasado comenzamos a trabajar, a atender a la familia Rocco, que realmente ha sido vulnerado en todos sus derechos, ha sido intrusado en la propiedad que venían, en la propiedad agropecuaria que venían desarrollando, de la cual mantienen una posesión pacífica hace mucho tiempo. Se dispuso un allanamiento pedido por la Fiscalía y para la identificación de las personas que allí estaban. 3 personas se fueron por su propio medio, inclusive un menor que tenían allí de 8 años, se fueron por su propio medio y se llevaron sus cosas. Los restantes, creo que eran 4 restantes, se negaron a identificarse, entonces fueron llevados a comisaría para identificarlos y puestos en libertad. Esto fue el viernes y eso implica que le restituyen al poseedor del inmueble y al propietario el bien. El día viernes, en el puesto 12 el día sábado, siguiente, pasa unos 10 autos por el puesto 12, los identifican a varias personas, los identifican, los dejan continuar y ya habían ingresado al inmueble, por eso los identifican, los detienen el puesto 12 para identificarlos, y con posterioridad a eso estimamos que unas 20 personas intrusan nuevamente el predio, la propiedad, y permanecen en distintos lugares. Esto ha generado un debate que ha tenido lugar hoy también en el ámbito judicial y que vamos a estar profundizando en un ratito, porque bueno, hoy hubo una instancia en la cual se estuvo dialogando acerca del pedido de ingreso de víveres y todo lo que se estuvo debatiendo allí a partir de algunas presentaciones que se han formulado. También está acompañándonos, en este caso a distancia, el doctor Nicolás Suárez Colman. Él ha sido quien ha presentado la denuncia que ha formulado la Junta Vecinal Villa Mascardi a el directorio de Parques Nacionales. Esto ha generado dos temas puntuales. Uno es ese, que es de lo que vamos a hablar con Suárez Colman, pero casi en simultáneo que se conoce esta información, se conoce también la respuesta de Cabandier. Aquí en Bariloche, cuando consultado sobre este tema, avanza sobre el tema del comanejo, con lo cual se multiplicó la dinámica de la discusión, porque se sumó a lo de la Junta Vecinal de Villa Mascardi, lo de las comunidades de pueblos originarios que están en un comanejo, que le piden una reunión ahora a Cabandier o a Parques Nacionales para hablar acerca de qué quiso decir el funcionario nacional sobre este tema. Nicolás Suárez Colman, lo saludamos desde Bariloche, de la A a la Z. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me imagino que cómo se motiva, cómo se inicia finalmente el desarrollo de esta presentación en nombre de la Junta Vecinal Villa Mascardi. Esto se motiva básicamente en un presupuesto que nace de la ya desazón de los vecinos de Villa Mascardi sobre la situación que viven de forma permanente. Nos encontramos de un día para otro que quienes tenían a su cargo, porque así los obliga la Constitución, a hacer cumplir las leyes y a hacer cumplir esa Constitución Nacional, que decidían de un día para el otro y a pedido de la Secretaría de Derechos Humanos en no continuar con la querella
contra los usurpadores en Villa Mascardi, y que esto no nacía de un día para el otro o en un momento donde recién comenzaba el proceso, sino que ocurría en un momento donde se iniciaba la elevación a juicio de la causa, en un estado muy avanzado, y esto obviamente tiene un impacto sobre todos los vecinos que habitan Villa Mascardi, pues se encuentran de golpe en una situación de absoluta desprotección, y donde realmente es necesario que se investigue cuál es la responsabilidad que estos funcionarios tienen en no cumplir con las leyes que los obligan a cuidar no solo lo que es de todos, sino también a cuidar a los vecinos que están en la zona. Entonces, está motivado por esto la decisión, y está motivado además, creo que por un hartazgo de un sistema que debería funcionar de manera más ordenada, y lamentablemente lleva años sin resolverse porque hay una multiplicidad de causas que no encuentran solución en la justicia. Sores Coleman, ¿cómo evalúa? Me imagino que ya ha conocido las declaraciones de Cabandier, que se conocieron aquí el mismo día que se conoce la información de la denuncia. Nosotros le preguntábamos si esto significaba ya la renuncia por parte de Parques Nacionales al predio en discusión, y él dijo que no, que de ninguna manera, y avanzó con el concepto del comanejo. Luego intentó aclararlo, pero la verdad es que es muy claro los términos utilizados. ¿Usted pudo escucharlo? Sí, lo escuché, y la verdad me parece que es muy poco feliz. Justamente quienes proponen el diálogo, es decir, el diálogo entre quienes violentamente cometieron un montón de ilícitos en Villa Mascardi, sumamente violentos, con las víctimas, además les estarían entregando la potestad de administrar una zona de un parque nacional, cuando en realidad ya existe un comanejo, y cuando en realidad de esa forma lo que se está haciendo es apagar un incendio con nafta. Me parece que lo que necesitamos son decisiones racionales, y sobre todo funcionarios públicos que dejen de intervenir en los procesos donde se afectan los procesos judiciales. Tienen que dejar de dar señales poco claras, y empezar a entender que lo principal es el cumplimiento de la ley. Porque acá lo que parece es que los procesos judiciales vienen a generar una situación violenta, y en una república no hay nada más pacificador que la aplicación de las leyes. Así que me parece que lo de Cabandier no colabora en nada, que agrega además un muy mal condimento a esta situación que se atraviesa, que es realmente ya delicada, y donde además legitima a quienes estamos enmarcando permanentemente una situación delictiva, y que son además imputados en una multiplicidad de delitos. Entonces, me parece que es muy grave lo que sucede. Saavedra, hablando de comanejo, usted ha sido quien ha acompañado legalmente las presentaciones vinculadas a la comunidad Huilitray, que históricamente tienen un comanejo allí en Mascardi, y que de hecho están formando parte de esta discusión y de este conflicto, sí, en relación al tema de la ocupación, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, yo voy a agregar a lo que decía Nicolás. Buenas, Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal, Ernesto? Yo creo que es preocupante lo que dijo el ministro, porque no sabe lo que dijo. O sea, yo creo que no comprende cuál es el concepto del comanejo. No comprende, y que un ministro venga a tratar de pacificar a una zona sin conocer institutos como los que tiene Parques y ha aplicado hace mucho tiempo, es tremendamente peligroso. Tal es así que lo hablábamos el otro día en radio con usted, que no nos es ajeno a nosotros la coincidencia entre la venida del ministro y las acciones, cómo inician las acciones en Cuesta del Ternero. Las acciones en Cuesta del Ternero se inician la semana pasada, 24 horas después que el ministro estuvo en Bariloche, y la gente entiende que si un ministro de la Nación dice esto, los habilita. Y hoy lo vimos en la audiencia, claramente. Yo voy a hacer un paréntesis acá, voy a tratar de aclarar esto. Surgió claro que tanto el señor Carriqueo como el señor Lincomán, que no dudo de su buena fe de ninguna manera, los errores conceptuales que tienen incorporados desde la faz jurídica. Ellos en reiteradas oportunidades decían que la sede penal no era para discutir estos temas porque ellos eran una comunidad. Es decir, alguien les ha hecho creer que pertenecer a una comunidad es una causal de no gravabilidad en un delito.
Es decir, en la Argentina, por artículo 16 de la Constitución Nacional, todos los ciudadanos y los habitantes somos iguales ante la ley. No hay diferencia en esto. Lo que acá hay, lo que hizo la modificación de la Constitución del 94, fue incorporar un nuevo método por un plazo, por un lapso de acceso a la propiedad de la tierra, a la propiedad comunitaria, por el 75, inciso 17. Pero no derogó el 17 de la Constitución Nacional. O sea, el derecho de propiedad existe. El derecho de propiedad del derecho romano, como todos lo conocemos, existe, está vigente y está plenamente vigente. Lo que se hizo fue un paréntesis para evaluar desde el Estado, por la ley 2660, las situaciones que merecían un tratamiento diferente y en algún momento o la restitución o la entrega de tierras iguales, de similares características, o en su caso la indemnización cuando no se podían restituir. ¿Por qué razón no se podían restituir? Por ejemplo, porque tienen un propietario. Bien, con título registrado en un registro establecido y controlado y ordenado por el Estado Nacional. Yo creo que esto, va a haber que trabajar mucho en esto si queremos buscar que se entienda esto, que las comunidades entiendan, se separen de algún tipo de manejo, porque yo creo que alguien les ha hecho creer esto. ¿Ven? Alguien les ha hecho creer que por ser comunitarios y pertenecer a una comunidad de un pueblo originario están excluidos o es una causal del 34 del Código Penal. No, de ninguna manera. Doctor Sores Coleman, volviendo a usted y en alguna de las cosas que usted ha mencionado, ¿usted suscribe esta idea de que hay actores que trabajan de manera conjunta, instalando líneas argumentales, discursos, esto que en algunos casos no se ve como una situación casual, sino que varias cosas suceden al mismo tiempo? De hecho, usted mismo hoy fue el encargado en gran medida de dar difusión al episodio que sufrió un medio colega aquí de San Carlos de Bariloche, a partir de una notificación también de un organismo nacional vinculado a la temática, con lo cual a veces parece que hay como cierta línea de conducta y simultaneidad, ¿no? Bueno, primero adherir a las palabras de Ernesto, que viene trabajando muy duro con esta cuestión. Es un placer escucharlo. Y creo que hay que hacer una foto aérea de todo esto, porque en general vemos que son pequeños hechos que parecieran estancos en un principio, pero cuando lo empezamos a analizar en su conjunto vemos que hay un montón de poderes del Estado y un montón de organizaciones adyacentes que van aportando a una idea de una nación mapuche, que van aportando a la idea de que esa nación mapuche que pretenden erigir nada tiene que ver con la República Argentina, y lo mismo esto pasa en Chile. Entonces, poco a poco van demostrando con estas líneas discursivas que ellos están aparte de la ley, y es muy claro lo que plantea el doctor Saavedra con esto, pero también es muy preocupante lo que ocurre como sucedió hoy con Miriam Lewin, que sancionó a una colega por permitir que personas difundieran ideas o sus opiniones en un programa de televisión, o bien como sucede en varias ocasiones, donde cada vez que uno hace una nota en un canal de televisión o en una radio y opina en contra de esta posición de reivindicación de estos grupos que se disfrazan de mapuches de la noche a la mañana, termina siendo o recibiendo una multa del Instituto Nacional contra la Discriminación. Entonces hay un patrullaje ideológico, hay una línea argumentativa en la cual no se puede contrariar, porque pareciera que uno estaría cuestionando desde el lugar del tirano, y lo único que estamos haciendo y discutiendo es si en Argentina se van a aplicar o no se van a aplicar las leyes, si el Estado va a renunciar o no va a renunciar a su soberanía en la zona de Villa Mascardi, y sobre todas las cosas, lo que es más preocupante aún, si la justicia va a ser o no va a ser la guardiana de las reglas republicanas, que es la función que tiene dentro del sistema argentino. Entonces, me parece que hay que dar el debate con muchísima profundidad, y también hay que hacerlo con estos fundamentos. Es decir, a ver, hay un conjunto de leyes en la Argentina que acompañan los reclamos de los vecinos de Villa Mascardi y que parece que rigen solamente a conveniencia de un grupo que construye una idea de un país que funciona sin leyes, sin reglas y sin respetar la Constitución Nacional y sus instituciones. Así que esto es claro, y me parece que todo va abonando a una teoría de abandono riesgosa y muy peligrosa. Doctor Saavedra, hoy el debate fue interesante vinculado a lo que de Cuesta del Ternero, porque pone una discusión conceptual
que tiene que ver con qué estábamos discutiendo, porque en algún momento se argumentaba Sí. un corredor humanitario para abastecer a personas que están tomando en cuenta una acción o desarrollando una acción que tiene que ver con algún tipo de reivindicación. Esta es la línea argumental, están retratados lo que ha señalado justamente las comunidades en cuestión. Ahora, pero por otro lado también se está discutiendo si eso no es consolidar la comisión de un delito, de un hecho delictivo, que en algún punto conceptualmente también es muy claro. Tal cual. Yo voy a hacer, le agradezco al doctor Suárez Colman, realmente también es un placer escucharlo a él. Un pequeño comentario sobre eso. Yo creo que estuve viendo un poquito el tema de Susana Parra y realmente yo creo que es el ejercicio de la censura. Es ejercicio de censura en un medio, eso judicialmente es indefendible. Yo creo que, y le deseo éxitos en su planteo al colega. Con respecto a y quería ir a esto, a la audiencia de hoy, me voy a retratar un poquito al día viernes, donde hay que resaltar esto, el procedimiento de la Fiscalía, de la Policía de Río Negro, del COER, fue impecable. Hay que decirlo. Se hizo un procedimiento, no se lastimó a nadie. Es más, 3 personas decidieron irse, agarraron sus cosas y se fueron, tuvieron la total libertad de irse. Hoy dijimos, y lo voy a volver a repetir acá, que lo dije yo como en carácter de querellante, representante del querellante, es descabellado el planteo que se pide, por 2 razones, y voy a motivarlo por qué. Por un lado, se pide un corredor sanitario a quienes no están privados de su libertad, que es mentira que no tienen elementos. Es más, hoy a la tarde vecinos denuncian la falta de 8 chanchos, 2 chivas, innumerables ovejas que no sabe dónde están. Todos vecinos a esta toma. Estas son las cosas que suceden. Por detrás del almacén, nos dicen los vecinos que entra y sale gente en forma permanente, porque la policía no puede controlar todo el perímetro, lo cual es lógico. ¿Por qué digo que es descabellado el pedido? A esta gente, que nadie la tiene allí contra su voluntad, está porque quieren, ellos han tomado su decisión, son personas adultas y mayores de edad, saben cuáles son los riesgos, pero además desde la judicatura y desde los funcionarios públicos no pueden tomar esta decisión, porque no solo es consolidar el delito, sino que sería estar inmersos en el 46 del Código Penal y consolidar ser partícipes los mismos funcionarios que autoricen a aquellos que ayudan a quienes con posterioridad a la comisión del delito. O sea, por eso digo que fue hasta descabellado el planteo. Y por eso digo que acá va a haber que hacer un trabajo serio y de mucha profundidad, de mucha docencia, explicando a las 2 partes. Las 2 partes interesadas. El derecho comunitario existe. Nos guste o no nos guste, está en la Constitución. El artículo 75, inciso 17 lo incorporó. La 26.160 lo reglamentó. Por un periodo. Bien. Dijo hasta qué periodo, hasta el periodo de vigencia de la ley, las comunidades con presencia actual, ¿no es cierto?, permanente y fehacientemente comprobable, pueden requerir su territorio. Bien. Pero no eternamente. Eternamente es consolidar una profundización de una grieta y una división en la misma comunidad, que es lo que estamos viendo. Donde además alguien, que no sabemos quién es, pero alguien, lo llamo de esta manera para graficarlo, alguien los convence de que ellos siendo comunidad no cometen delitos, sino que es una reivindicación, y se equivocan. Es un delito. Su forma de reivindicar es por medio de medios judiciales. Ellos también son ciudadanos argentinos, a las 2 partes digo, nos guste o no nos guste, el derecho comunitario existe, está reglamentado, nosotros somos hombres de derecho y hay que aplicarlo, ¿bien? Pero no abusivamente como todo derecho. Claro. Suárez Colman, expectativas reales que tiene respecto de esta presentación, representando justamente a la Junta Vecinal Villa Mascardi, tomando en cuenta la injerencia que han tenido otros actores, más allá de la discusión judicial propiamente dicha, ¿no? Bueno, en principio tenemos el convencimiento de que el planteo que hacemos es sumamente claro. Hay que delimitar esos hechos y los hechos son simplemente que quienes debían cumplir con sus obligaciones legales no lo hicieron, y más allá de eso el contexto, ¿no? Que el contexto acompaña porque hay un claro abandono, una situación
generalizada de violencia y de inseguridad jurídica que pesa sobre los vecinos. Y un poco esto que planteaba el doctor Saavedra, creo que es fundamental entender que a toda obligación y que a todo derecho hay una obligación, y que todo ejercicio del derecho tiene límites, y esos límites están impuestos por las mismas normativas, por la misma Constitución Nacional, y esta es la forma correcta y clara de pacificar una zona. Hoy un colega tuyo me preguntaba si había posibilidades de enfrentamientos civiles, y le digo, esto es imposible, porque quienes están reclamando por su derecho de propiedad lo hacen de forma pacífica, respetando los procedimientos y los tiempos judiciales que a veces no son los de los vecinos, pero este es el modo y la forma de actuar como un ciudadano aceptando las reglas de juego. Así que las expectativas son altas, entendemos de que los elementos están para que se abra esta investigación y que aparte para que esa investigación avance. ¿Y los vecinos cómo están en cuanto al acompañamiento y demás? Porque resulta bastante desgastante. De hecho, lo escuchábamos a Frutos el día de las declaraciones de Cabandier expresar cierta desazón. No sé cómo usted lo percibe. Eso creo que viene generalizado por el largo plazo en el que se han extendido muchos de los procesos. Sin ir más lejos, este proceso de Villa Mascardi data de 2017, entonces, como te decía, los tiempos a veces de la justicia no son los tiempos de los vecinos. Imagínate, y por ahí hay que ponerse en el lugar de un vecino que un día a la noche aparecieron 5 o 6 encapuchados y con armas de fuego los echaron de su vivienda, y que después vieron cómo esa vivienda se prendió fuego y van con los papeles a la justicia y dicen, mirá, yo compré este terreno, tengo mi casa, vivo acá, está usurpada, y 6 años después ese procedimiento todavía está en veremos. Entonces, es clara la desazón y la preocupación, por eso es importante que la justicia empiece a acelerar los procesos para evitar estas dilaciones que no ayudan en nada. El proceso correcto de pacificación de la sociedad es a través de la aplicación de las leyes. Saavedra, en la audiencia de hoy por el tema Cuesta del Ternero había un tema que por ahí resultaba interesante para el debate, imagino mucho más en el fuero o en lo que tiene que ver con el rol de los hombres de ley, ¿no? De la gente, sí, tanto abogados, jueces y demás, que era un debate muy interesante que se daba con el rol del doctor Marigo. El doctor Marigo, de alguna manera, firma las primeras peticiones de este corredor humanitario en su rol de referente de la APDH, que tiene todo el derecho de hacerlo. Lo que pasa es que si estábamos debatiendo si esto consolidaba o no un delito, que era un poco el debate legal que se estaba dando allí, era de alguna manera llamativo la participación de un magistrado en este caso, que en el caso de Marigo lo es. Uno entiende que hay disociaciones de roles en la vida ciudadana, todos somos distintas cosas a veces y tenemos el derecho de expresarlo en esos términos, pero me imagino que judicialmente era un debate interesante. Sí, era un debate interesante, sobre todo yo creo que el doctor Marigo, con la experiencia que tiene, entendió dónde estaba ubicado y no participó de la audiencia. Yo creo que fue prudente en ese sentido, no participó de la audiencia. Yo creo que hay una incompatibilidad que hasta incluso podría llegar a ser una desprolijidad de estar en los dos roles, ¿no? Un magistrado no puede participar, así lo disponen las normas. Yendo un poco más a lo que está pasando en Cuesta del Ternero, otra de las cosas que queríamos agregar, y después si quiere volvemos a esto, que no me quiero olvidar de ello, es la situación que se está planteando allá. Hay aproximadamente 20 personas dentro del predio, una serie fuera del predio. Esto se está produciendo amenazas en forma permanente, amenazas a la directora de la escuela, amenazas a los vecinos, golpes a algunos vecinos, que no se animan a denunciar. ¿Bien? Que no se animan a denunciar por esto. Se indicó inclusive en un comunicado hoy de última hora de la UNTER que llamaba a ingresar por vías legales, no entendimos bien a qué se refería, a la escuela para ver si no estaba la policía o el COER allí pernoctando. Lo cual, por todo la información que tenemos, y hoy la misma fiscal lo dijo en la audiencia, no es así. Sino que delante de la misma fiscal, una de las mujeres participantes amenazó con prender fuego a la escuela y por eso había policía cuidándola.
porque es un edificio público. Esto no me quería olvidar. Después ¿Hay clases ahora? No hay clases porque hoy, fíjese que la segunda persona que participó, que es el señor Carriqueo, dijo algo que fue notable. Él habló de que en situaciones de guerra se abría cordones sanitarios para que entrara, y se refería indudablemente a la Cruz Roja. ¿Estamos en una zona de guerra? Acá me pregunto yo. ¿Ellos creen que estamos en una zona de guerra? ¿Hay establecido una zona de guerra para hacer un cordón sanitario? Esto nos llama a la reflexión. Es la confesión directa de uno de los partícipes hoy en la audiencia de hoy. Volviendo un poco al rol del doctor Marigo, yo creo que a mí no me parece prolijo ni ético que lo haga, pero es una opinión mía. Yo creo que, reitero, creo que él reflexionó y entendió cómo iba a quedar ubicado en esta situación, porque en realidad iba a estar representando a una parte en la audiencia, con lo cual hay prohibiciones legales para hacerlo un magistrado. Fíjese que hoy me decía en un caso, para graficarlo, que un juez penal esté en una causa laboral defendiendo y haga alegatos sobre la trabajadora. Me parece que no corresponde. Bien. Yo tengo mucho respeto por el colega y por los años que él tiene y la judicatura que ejerce, pero en este caso tenemos que disentir. ¿Sores Coleman tiene una mirada sobre el episodio en particular? A mí me parece que las normas siempre me remito a un país que es una república, las leyes son las que gobiernan, ¿sí? Gobiernan la conducta de las personas y los jueces no hablan o no deberían emitir opinión si no es a través de sus fallos. Y además de sus fallos lo tienen que hacer en el marco de su competencia y las cosas que son traídas o llevadas a su conocimiento. Y me parece que el doctor Marigo tiene un buen rol para ejercer en el fuero laboral. Y esta mezcla que está haciendo de participar activamente en cuestiones políticas no son las adecuadas para un magistrado que tiene que estar ocupándose de otras cuestiones. Creo que no es sano para el sistema republicano que los jueces militen políticamente, ni tampoco que los funcionarios públicos ejerzan presiones sobre los jueces. Lo que pasa es que el sistema se ha desequilibrado de tal manera que todo parece normal, y cuando lo analizás en profundidad te encontrás con estas cuestiones que son realmente preocupantes, porque se empiezan a perder los límites de lo que cada uno le toca hacer dentro de la sociedad, y eso genera inseguridad jurídica para todos. Entonces me parece que hay una obligación de mantenerse dentro del rol de juez laboral, y creo que debería respetar eso porque es fundamental para que la gente vuelva a creer en la justicia. Yo siempre pongo un dato de una encuesta bastante complicada que leí hace unos meses, donde había solamente un 11% de la sociedad que tenía confianza en la justicia. Entonces, si esto pasa, me parece que hay que hacer una autocrítica sobre esto y empezar a reordenar estas cuestiones que no le hacen bien a la República. Creo que debería reflexionar sobre eso. Doctor Sores Coleman, le agradecemos muchísimo la voluntad que ha tenido de participar del programa. Para mí un placer conversar con ustedes y saludar al doctor Saavedra. Espero seguir conversando con ustedes más adelante. Bueno. Y doctor Saavedra, gracias por haber aceptado la invitación también. No, por favor, gracias a ustedes y gracias por la difusión, porque esto hace docencia también para todos.